cierto es que está allí. El Vogel Eldridge fue evidentemente en los años 50 dado de baja y desmontado, y bueno, pues forma parte de la historia, pero aquellas imágenes existen, son unas imágenes muy antiguas en las cuales se observa perfectamente cómo dentro de aquel barco pues había una serie de instalaciones que habían sido desmontadas y nadie sabe qué tipo de instalaciones eran. Sí, de hecho yo he visto fotografías del Eldridge, ya en la marina griega, donde se observa unas líneas de cables a la vista, muy gruesos, que no tienen nada que ver con un barco convencional de guerra. Es decir, era un sistema eléctrico mucho más potente, o por lo menos con capacidad para resistir tensiones muy altas, ¿no? Y seguramente esto encaja con lo que tú comentas de esa caja o ese armario, digamos, en el barco que fue desmontado, ¿no? Pero esos cables estaban todavía, incluso cuando lo tenían los griegos, estaban ahí, pero los griegos ya no hacían ni caso, pues estaban ahí, punto, ¿no? Pero sí, algo hicieron con ese barco, sin duda. Algo hicieron con ese barco. Bueno, y vamos a ver, estamos ya en esa guerra tremenda que afectó prácticamente a todo el mundo, a ese primer mundo, ¿no? Donde los alemanes están desarrollando unas tecnologías tremendas que no terminó de desarrollarlas, sino que por lo visto después hubo un traspaso de información hacia Estados Unidos, etcétera. Y pues vamos a ver, entra Japón en guerra con ese, digamos, atentado de falsa bandera, o con esa permisividad de los americanos cuando sabían que buscaban una provocación. Estamos en ese momento. Los americanos ya han terminado la bomba atómica, ya la han terminado de las manos de Einstein, y pues bueno, nada más y nada menos que la sueltan 2, Hiroshima y Nagasaki. No sé, digo para ubicar un poco en el tiempo, para llegar a ese final de la guerra tan extraño que hubo. No sé si queréis comentar algo más del desenlace de la guerra o nos vamos ya, José Luis, al final. José Luis. Bueno, pues vamos a ver, yo tengo una serie de datos, aparentemente, pero fíjate, esto que salió a la luz no fueron alemanes los que lo dijeron, sino que fueron dos historiadores norteamericanos, uno de ellos, la Universidad de Nueva York, que fue Mark Walker, que empezó a sacar a la luz toda la cuestión del que el proyecto Manhattan era una cortina de humo, fue absolutamente falso, y ellos no llegaron a ningún desarrollo real de ningún tipo de arma, porque ni siquiera pudieron extraer el isótopo 235 del 238, pues no tenían. Utilizaron 3 métodos, que fue el químico, que fue el electromagnético, y también fue el método por centrifugado, no con el método diseñado por los alemanes, y en ningún caso consiguieron gramos, unos poquitos gramos de ese plutonio fisionable, pero nada más. Lo que sí que es cierto es que esta gente, o sea, ya te doy cifras, se gastaron $2.000 millones del año 1943-44, 135.000 hombres trabajando para el proyecto Manhattan, 3.000 kilómetros cuadrados de centros de investigación y 3 años de investigación. ¿Sabes para qué? Para nada. Y esto lo cuenta el Mark Walker cuando relata la historia, hasta que consiguen capturar 2 bombas, una más evolucionada que otra, a los alemanes, son llevadas inmediatamente a Estados Unidos, y esas bombas, sin prácticamente cambiarles absolutamente nada, sino que ver su estructura interna, son lanzadas sobre los japoneses. De hecho, y esto tuve una ocasión de comentárselo a Felipe, y él coincidía conmigo, esas bombas eran, si las observáis bien, Fatman y Little Boy, eran diseños de bombas alemanas. Los norteamericanos nunca tiraban bombas con esa morfología. ¿Es cierto o no es cierto? Porque Felipe me comentó que tuvo ocasión de ver incluso esas bombas antes de ser repintadas, alguna serie de fotografías. Sí, por ejemplo, en el caso de Fatman, aún lleva todavía la pintura original alemana con la G de Gefat, que es peligro, cerca de la cola, que era una normativa de la Luftwaffe, por ejemplo, en bombas. O sea, que antes de pintar, además la pintaron como una abeja, así a rayas, ¿no? Una cosa muy... Y Little Boy la pintaron de color azul eléctrico. Eso. Sí. Yo en el caso de las bombas atómicas, además, hay otra cosa que lo explica. Una es que la primera bomba atómica, la de uranio, no la probaron jamás los americanos. O sea, sencillamente la desarrollaron y la lanzaron sobre Japón. Claro, entonces, después de la guerra, que aún se hacían comentarios cándidos, le preguntaron a Oppenheimer, presidente, que era el responsable del proyecto Manhattan, le preguntaron, oiga, ¿cómo es que no probaron la primera bomba Little Boy? Y claro, lanzarla sobre un territorio enemigo y no explota, ¿qué hacemos? La capturamos. Y entonces él dijo, no hacía falta probarla, ya la habían hecho por los alemanes. Claro. Ya lo tenían probado. Y en el caso de la bomba de plutonio, Fatman, a través del submarino el 234, que capturaron o se entregó, nunca se sabe, porque iba hacia Japón, y llevaba un Messerschmitt 262 dentro desmontado, llevaba isótopos reactivos, llevaba cantidad de cosas en el submarino. El caso es que ahí habían unos sistemas de ignición por
infrarrojo que había desarrollado, no recuerdo un sabio alemán. Von van Aerden fue. Vale, pues capturaron este sistema de ignición que fue lo que permitió que la bomba de plutonio explotase, porque ellos habían hecho la bomba de plutonio, habían llegado por lo menos muy cerca, pero no tenían el sistema que hiciese explotar la bomba de plutonio, y lo encontraron en este submarino, y es lo que probaron luego, y tiraron la bomba de plutonio. Y también hubo una tercera bomba atómica que se lanzó sobre Japón, que esto se desclasificó más tarde, que aparece en Hagen todavía, que era una bomba convencional quiero decir sucia, mitad de uranio y mitad normal, que se lanzó sobre una refinería de petróleo también en agosto del 45. Y la lanzó un avión que iba con un convoy de aviones, quiero decir que no era un avión solitario que llegó hasta allí, como en el caso del Enola Gay o el otro, ¿no? O sea que hay cosas muy curiosas que se van desclasificando y que, bueno, cuando todos sabemos que no había ninguna necesidad de lanzar ninguna bomba atómica sobre Japón se estaba riendo. Fue más un aviso hacia los rusos que otra cosa, ¿no? En aquel momento. Pero como tú dices muy bien, las bombas que se utilizaron eran bombas capturadas a los alemanes, o también se dice que el general Kammler hizo un trueque de esas bombas por su libertad, por decirlo así. La primera, la de uranio, la desarrolló en Ohrdruf el doctor Seufert, y la segunda, de plutonio, la grande, se desarrolló en Innsbruck por el doctor Stetter, por ejemplo, ¿no? Y estas son las que se capturaron, son las que se llevaron hacia allí. Sí, esa teoría no es desdeñable, desde luego. La fuga de Kammler. Sí, es muy curioso, porque además Kammler, fíjate que es un hombre que era un ingeniero, y fue uno de los hombres que hizo mucho trabajo en la construcción de campos de concentración y grandes factorías subterráneas, donde trabajaba muchísima gente. Y sin embargo nunca fue perseguido, ni se habló del injuriado de Nuremberg, ni siquiera Simon Wiesenthal, el gran cazanazis, lo tuvo nunca en cartera para capturarlo. Bueno, o sea, tampoco se habló de Kurt Waldheim y fue secretario de las Naciones. Sí, bueno, pero Kurt Waldheim fue un tío que permaneció a la Wehrmacht, que ni siquiera era SS, hay fotos de él en uniforme y era un tío de la Wehrmacht. Entonces, pero el caso de Kammler es un caso muy curioso, ¿no? Porque, bueno, este tío, ¿qué hizo exactamente? ¿Cómo es que no es perseguido teóricamente, ¿no? En fin, que ya daría para otra historia, ¿no? Bueno, entonces resulta que, importante información. Estamos hablando de no 2, sino 3, ¿no? Digamos, 3 bombas atómicas que Estados Unidos lanza sobre Japón, y que las bombas eran alemanas. Curioso. Sí, bueno, a ver, no tan curioso. Desde el momento que los americanos montan toda una estructura que sigue a las tropas de primera línea para capturar todo aquello tecnológico, es que los americanos sabían que Alemania había llegado muy lejos. Si no, ¿para qué haces todo esto, no? Claro. Es así, ¿no? Yo no tengo demasiadas dudas. Yo me acuerdo, y esto lo he comentado más de una vez, pero el hecho que a mí me interesase todo este asunto viene, sobre todo cuando yo tenía 10 o 12 años, que me gustaba toda la guerra y tal, y me acuerdo que mi padre trabajaba para una compañía multinacional y que tenía sede en Hamburgo, y aquí venían muchas veces los ingenieros alemanes, que en aquella época eran tíos de 40 o 45 años que habían estado en la guerra. Y me acuerdo que en una de las reuniones estaban en casa, y yo era entonces 10, 12 años, y me acuerdo que se hablaba, claro, siempre salía toda la guerra y tal, ¿no? Y entonces, y allí hablaban ellos con mucha apertura, por decirlo así, ¿no? Y me acuerdo que uno de los tíos que estuvo allá, no sé por qué salió el tema de la bomba atómica, y el tío dijo allí en mi casa, dijo, no, nosotros tuvimos la bomba atómica, ya que el tío no tenía por qué engañarnos, claro. Estoy hablando de los años 63, 64, es decir, y lo dijo abiertamente. Claro, yo en aquel momento pues no fui consciente de lo que estaba diciendo aquel tío, ni le pregunté más, porque para mí la bomba atómica en aquel momento era Hiroshima y Nagasaki, desarrolladas por los americanos y punto. O sea, ¿qué está diciendo este tío, no? Porque el tío, repito, no tenía ni por qué engañarnos, ni por qué decir algo que no era, ¿no? O sea, lo dijo claramente, y me acordé de toda la vida. Y ese fue el inicio de mi interés por esto. Y perdona un segundo, y hay un libro de Anthony Beevor que se llama Berlín 1945, que habla de la batalla de Berlín, que la batalla de Berlín fue una toma atómica. De hecho, Stalin, cuando inició la toma de la ciudad, el primer barrio que conquistó fue el barrio de Dahlem, Berlín-Dahlem, donde estaba el Instituto Kaiser Guillermo, donde había una buena parte del desarrollo atómico alemán. Y ese instituto y toda su maquinaria fue desmantelado y llevado a Moscú mientras la batalla continuaba. Sí, el equipo de Kultierner, me parece. Imagínate, o sea claro, porque Berlín, militarmente hablando, no tenía ningún interés. Era más una cosa, si tú quieres, de imagen que otra cosa. Habían otros puntos en Alemania que eran más interesantes militarmente. Sin embargo, Berlín fue una toma atómica. Y después que la batalla continuase, el NKVD acordonó la zona, fueron desmontando todo, incluso los que capturaron allá pues lo llevaron a Rusia, porque se habla de América, pero Rusia también se llevó un montón de técnicos y un montón de material, ¿eh? No lo hemos de olvidar nunca, ¿vale? Bueno, entonces sueltan esas bombas atómicas cuando Japón ya prácticamente se estaba rindiendo, y pues van perdiendo posiciones, y al final entran en creo que fue en Berlín donde estaba Hitler, ¿no? Sí, en Berlín. En Berlín. Así fue. Y pues en principio Hitler se suicida.
y bueno, pues ahí acaba todo, ¿no? En principio. Y aquí acaba todo. Claro, ¿qué ocurre? Bueno, aquí acaba todo, sabéis los últimos datos del cráneo de Hitler. Ahí es donde la llegar. matan. Cuéntalo. Habla. Bueno, pues los últimos datos se han extraído partes del cráneo del cerebro de Hitler que se conservaba en los archivos secretos del antiguo KGB, la antigua NKVD, y bueno, pues se llevaron a Estados Unidos, se han estado investigando y se han llegado a dos conclusiones. Primero, aquel cráneo nunca pudo pertenecer a Hitler porque es un cráneo de una mujer. Es un cráneo de una mujer. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, al parecer, el material genético que han podido extraer de ellos no corresponde tampoco a Hitler. Entonces, evidentemente, la muerte de Hitler no puede que haya sido todo un mito. De hecho, creo que en las conversaciones de Yalta fue el propio Stalin el que le decía a Truman, creo que era ya Truman, le comentó que... No, Roosevelt. A Roosevelt, sí, fue Roosevelt, que luego murió. Sí, murió poco antes del final. Exacto, bueno, pues en aquellas conversaciones, cuando le preguntaba a Roosevelt, bueno, y esta cuestión de Hitler y tal, él afirmaba que no, en ningún caso, no hemos conseguido capturar a Hitler, no sabemos dónde está Hitler. Eso es lo que... Bueno, entonces yo quería llegar a un punto donde termina la guerra, entran los aliados en Alemania y se dan cuenta de que faltan, según sus cuentas, faltan unos 2.000 científicos y 1 millón de alemanes. Entonces, bueno, hay algo que está dicho por la historia también, creo que son esos 30 submarinos alemanes que se van hacia puertos de Argentina, pero hay otra serie de grandes cantidades de gente y científicos que por lo visto se van a la Antártida, a unas bases que ellos ya habían estado construyendo para albergar pues a gente llegado el momento, ¿no? Entonces, claro, ocurre que hay una serie, esto quizá Felipe nos lo puede contar mejor, preparan una serie de buques de guerra y se van hacia la Antártida a buscar a esos alemanes que faltan. En principio, a la prensa le dicen que es es para hacer mapas y es algo muy, muy banal, pero resulta que vienen pues con 1.500 bajas y con desperfectos, digamos, como si hubiera habido una batalla. Como ellos dicen que allí solamente había pingüinos, por eso le llamaron la guerra de los pingüinos, ¿no? en plan cachondeo, ¿no? Antártida, 1947, la guerra que nunca existió, que es el título de un libro, de uno de los libros de Felipe. ¿Qué pasó? Bueno, a ver, no es tampoco ninguna cosa sorpresiva o una gran sorpresa. De hecho, tanto Sudamérica como la Antártida, y sobre todo Sudamérica, ha sido muy interesante para los alemanes. Ya en el siglo XIX hay una gran población alemana. Piensa que en Brasil había más de 1 millón de residentes alemanes, por ejemplo, ya antes de la guerra. ¿Qué pasa? En el año 38, pues el Ministerio del Aire, la Luftwaffe, envía un barco científico a Schwabenland, se llamaba el barco, para cartografiar más de 600.000 kilómetros cuadrados de la zona, con 2 hidroaviones, con los mejores sistemas en aquel momento fotográficos y de medición que podían haber, ¿no? Este barco cumple su misión y efectivamente Alemania se apropia de una zona de la Antártida, la zona norte hacia el Atlántico, digamos, donde ellos pues incluso marcan físicamente con unas estacas con la esvástica, que si aún vas a la Antártida aún puedes encontrar alguna de estas, está por allí, y marcan físicamente la zona que ellos se quedan. No hay que olvidar que la Antártida es un continente, no es un casquete polar que flota sobre el mar. Por lo tanto, hay grandes reservas de materia prima, hasta uranio, se dice, ¿no? Entonces ellos se quedan en una zona que se supone que es muy buena, en fin, toda esa historia. ¿Qué hacen ellos entonces? Hay una cosa muy curiosa que en el año 40 el doctor Bollwil, que era el Deutsche Institut für Metallen, el tío pide a los científicos alemanes de la época, año 40, que le investiguen metales no ferruginosos o no con base ferruginosa que pueden resistir temperaturas por debajo de los 60 grados bajo cero. Es una temperatura terrorífica, porque ni en Rusia se consigue eso, ni en aquel momento estaban en guerra con Rusia. Es decir, que ¿para qué quieren esto, no? Salvo que la explicación sea, presidente, el construir algo en la Antártida. Sí que se sabe que hubo mucho movimiento de barcos mercantes alemanes, de aviones e incluso de submarinos por descontado hacia la zona durante la guerra. Y, por ejemplo, incluso el almirante Dönitz